Hola, muy buenas tardes. Nada, hemos dejado un minutito porque veíamos que seguían entrando, pero ya vamos a dar comienzo a esta nueva conferencia del ciclo Desafíos Docentes. Este ciclo es un ciclo que, como dice el mismo título, pues trata de abordar algunos de los muchísimos desafíos que tenemos los docentes en el aula y que, por supuesto, también afectan a los padres. Por eso muchas veces entre el público también se encuentran padres con inquietudes en estos temas. En este caso es la segunda conferencia que damos del ciclo aquí en el Patio de la Infanta. Esta segunda conferencia lleva por título Neuroeducación de la teoría a la práctica y está a cargo de Camino Felices y Ana Rojos, que ahora enseguida la presento. Pero primero quería recordar también que hay una tercera conferencia que dará fin al ciclo aquí en el Patio de la Infanta, que lleva por título Sin creatividad no hay paraíso y estará a cargo de Francisco Javier Mateos y se llevará a cabo el día 20 de diciembre, es decir, justo pues dentro de un mes. Aquí tenemos otra cita que suena muy, muy sugerente también. El ciclo lo organizamos entre la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía e Ibercaja. Desde hace ya muchos años estamos muy satisfechas las dos entidades y también recibimos mensajes pues, muy positivos que nos hacen continuar adelante. El tema de hoy, el de neuroeducación en el aula, es un tema que creo que a todos los docentes nos preocupa ahora y nos preocupa o nos ocupa y estamos trabajando mucho en ello, porque toda la innovación que se está llevando a cabo en estos últimos años en educación lleva parte de su fundamento en todos los avances que se han ido desarrollando en neuroeducación, es decir, todo lo que se va conociendo de cómo funciona el cerebro, de cómo aprenden los niños, intentamos los profesores llevarlo a la práctica y ahí está quizá ese desafío, que es lo que Camino y Ana nos traen hoy aquí, cómo llevarlo a la práctica, porque parece ser que no siempre en ese trayecto desde la ciencia, desde la neurociencia hasta lo que hacemos en el aula o hemos comprendido cómo aplicar aquello en innovación, en metodologías, en estrategias educativas, no siempre lo hacemos correctamente. Entonces, a ver si Camino y Ana nos ayudan un poquito más en este camino que seguro será largo. Camino Felices, allí sentada, más de la izquierda, es maestra de educación infantil y también es licenciada en psicopedagogía. Ella gestiona un gabinete privado de orientación educativa que se llama Camino Felices Psicopedagogía Activa y además también es profesora asociada y da clases en la Facultad de Educación en la Universidad de Zaragoza. En la Asociación de Psicopedagogía es miembro de la Junta Directiva desde hace ya muchos años y también forma parte del grupo TEI Aragón, que es un grupo TEI significa Tutoría entre Iguales, que trabaja por la convivencia pacífica en las aulas. Ana Rojo es también profesora de educación infantil y psicopedagoga. Ella está especializada en el posgrado Intervención educativa y social en infancia y adolescencia en situaciones de maltrato, de desprotección y de riesgo. Además, también es máster en neuroeducación y optimización de las capacidades. En este tema ha publicado un libro que está allí fuera, es autora de este libro, Neuroeducación en el aula y en casa. Trabaja como profesora de educación infantil en el Colegio Escuelas Pías de Zaragoza y también en la asociación forma parte de la Junta Directiva y es una miembro muy activa. Ellas han preparado una presentación mucho más bonita a su estilo que voy a hacer también, aunque me estoy alargando un poquito, para que las conozcáis un poquito mejor. Ana es ella, así como la ven, rubia, dulce, con sonrisa. Además es una lectora y cuentacuentos. Es cinéfila, ha escrito ese libro que comentaba hace un momento, es muy viajera y es experta y además practica la educación basada en el respeto a los niños, en el respeto a los profesores, a los padres, a todos. Y
le gusta el café, como a mí. En eso nos parecemos y en alguna, coincidimos. Y en alguna otra cosa. Camino es maestra y psicopedagoga, como decíamos, experta en dificultades de aprendizaje, es muy creativa, laminera, que dirían aquí en Aragón, es neuroeducativa, le gusta el aire libre y tiene este gabinete que hemos comentado antes, que está ahí su logotipo, y es aventurera. En alguna cosa también se parece a mí y me gusta mucho trabajar con las dos siempre. Les dejo con ellas y espero que disfruten esta tarde. Bueno, primero gracias a Marta por la presentación, gracias a la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, gracias a Ibercaja que ha creado este ciclo de desafíos docentes y gracias a todos vosotros que habéis venido hoy, un viernes por la tarde, a escucharnos cuando hay muchos planes y muchas cosas que hacer. La conferencia se titula Neuroeducación de la teoría a la práctica, entonces lo que vamos a intentar hacer. Primero, dar como una pincelada de conceptos teóricos, pero siempre aplicados con actividades prácticas para que podáis practicar tanto en casa como en el aula. Ahora Camino va a empezar con los conceptos más básicos que tendríamos que saber cuando queremos aplicar la neuroeducación en nuestra aula o en nuestra casa. Hola, buenas tardes. Queremos hacer, Ana y yo, una conferencia en positivo. Una conferencia, siempre que nos hablan de neurociencia, parece como que nos hablan de los neuromitos, de lo que no hay que hacer en las aulas. Queremos hacer algo en positivo, algo que pueda aportar recursos y actividades. Siempre que escuchamos neuroeducación, empiezan hablándonos sobre anatomía cerebral y nosotras vamos a evitar por todos los medios hacerlo porque ni somos expertas ni es el objeto de esta conferencia, pero sí que tenemos que ofrecer unos conceptos básicos que están directamente relacionados con el aprendizaje para introducir un poco el tema, ¿no? El primer concepto sería el de neurogénesis, que es la capacidad que tiene el cerebro de generar neuronas. Esta capacidad está muy activa durante el periodo prenatal y se ha descubierto que, en contra de lo que se pensaba, se continúa generando neuronas durante toda la vida. En menor medida, por supuesto, que en el periodo infantil, pero hay algunas zonas del hipocampo, de los ventrículos laterales, que siguen generando neuronas para aquellas zonas que el cerebro necesita. Entonces, esto nos da alas para seguir apostando por la educación de personas adultas, por proyectos como las universidades de la experiencia, seguir pensando, seguir apostando porque las personas necesitamos educarnos a lo largo de toda la vida. Otro de los conceptos teóricos que tenemos que explicar es la plasticidad cerebral, que tiene que ver con esa capacidad de adaptación que tiene el cerebro a las nuevas situaciones que se encuenran en su desarrollo, y es esa adaptación necesaria que se ha descubierto a través del estudio de cerebros con distintas lesiones cerebrales, que hay algunas otras zonas que han podido llegar a rehacer las funciones perdidas, ¿no? A través de la rehabilitación, de mucho trabajo, pero se ha conseguido hacer. Y el último, más que un concepto, nos gustaría dejar claro que aprender el cerebro a través de las distintas zonas cerebrales no tiene mucho sentido porque el cerebro no trabaja de manera compartimentada. El cerebro no tiene unas funciones estrictamente localizadas. Es como un sistema complejo de funcionamiento en el que se activan diversas zonas neuronales, diversas áreas, tanto corticales como subcorticales,
cada vez que hacemos cualquier tarea novedosa o automática. Así que no es tan importante que sí, que el que quiera conocer, por supuesto que es muy interesante la anatomía cerebral, pero que tenemos que tener claro que nuestro cerebro trabaja en conjunto y no tanto de forma determinada, ¿no? Entonces, a mí me gustaría ahora preguntarle a Ana si todos los cerebros se desarrollan de la misma manera. Bueno, pues lo primero que hay que tener claro es que cada cerebro es único, ningún cerebro se desarrolla de la misma manera, es como la huella digital, cada huella digital nuestra es distinto, entonces cada cerebro es único, entonces sobre todo vamos a evitar nunca comparar ni a hermanos ni a alumnos, porque cada cerebro es único y se va a desarrollar de una manera diferente, entonces esto es lo primero que tiene que quedar súper claro, no todos llevamos la misma talla de zapatos, yo llevo una talla distinta a la de Camino, pues igual es del cerebro. Entonces esto es lo primero que hay que tener claro, sobre todo cuando tienes 2, 3 hijos, no compares porque cada niño va a crecer y va a evolucionar de una manera distinta y es lo primero que hay que tener claro. Luego, hay 2 aspectos fundamentales en el desarrollo del cerebro, según nos dice Donald Heath, que fue el pionero en la biopsicología, que son la genética y el ambiente. La genética es que determina la especie que somos, si somos hombre o mujer, el color de nuestra piel, si somos más claritos, tenemos la piel más oscura. Son los genes que nos proporciona tanto el padre como la madre en el vientre materno o en otros casos pues otras personas, pero son esos genes que vienen dados. Pero el factor que va a influir sobre todo y en muchos casos es el ambiente, porque según en el ambiente familiar, escolar, social que se creen los niños, perjudicará o favorecerá su desarrollo. Entonces, siempre a los niños hay que proporcionarles un ambiente cálido, seguro, sensible. Tienes que hacer, cuando eres profesor, tienes que hacer que tu clase sea un ambiente seguro, que los niños quieran ir a esa clase, quieran aprender, se sientan a gusto, porque eso va a influir muchísimo en su aprendizaje. Entonces, ahí están también los padres, porque hoy en día hay mucha sobreestimulación y los niños no necesitan tantos estímulos, llenarse de extraescolares, ir a un montón de actividades, no. Necesitan solo los estímulos necesarios para que ese cerebro crea y aprenda a través de diferentes sensaciones, de diferentes juegos, pero en una barbaridad de estímulos, porque si les ofrecemos muchos estímulos, se llegará a una sobreestimulación que eso no es bueno para el desarrollo cerebral. Esto es como plantearos que vais a construir una casa. Para construir una casa necesitáis los planos, pero también necesitáis los materiales. Puedo tener unos planos fabulosos, pero si no tengo los materiales no puedo construir mi casa. Me puede pasar al contrario, los mejores materiales del mercado. Me he recorrido todas las tiendas, tengo los mejores materiales, pero no tengo planos. ¿Cómo construyo mi casa? Pues eso es la combinación de genética y ambiente en el desarrollo cerebral de los niños. Entonces, tanto los padres, madres, profesores que estéis aquí, por favor, ofrecerles situaciones donde los niños sean protagonistas y ellos aprendan por sí solos y no un montón de estímulos, que es que no lo necesitan, unos estímulos necesarios para aprender. Hay 2 casos muy curiosos de niños salvajes. Jenny, la niña salvaje, que no sé si conoceréis, que estuvo encerrada en una habitación durante mucho tiempo hasta que descubrieron que sus padres la habían encerrado, entonces la sacaron. Esa niña ya no se recuperó cerebralmente porque ese ambiente no era el adecuado para ella, no tuvo un buen ambiente durante su infancia. También está el caso de John Sabuya, que es un niño que de repente desapareció en la selva de Uganda y se creó con monos. Entonces, claro, cuando se lo encontraron se comunicaba y hacía las mismas cosas que los monos. Entonces tampoco lo llevaron a un orfanato y también fue imposible de recuperar. Y hay un caso español que yo no lo conocía, Marcos Rodríguez, que se creó, su infancia fue con lobos y también le pasó lo mismo. Entonces, el ambiente es muy importante. Sí, la genética es una parte y viene dada, puedes tener buena genética, mala genética, pero el ambiente es el que va a salvar a muchos niños de esa genética. Luego, a nivel cerebral, está la teoría de las 3 Cs cerebrales, que si entendéis esta teoría vais a poder ayudar mucho tanto a vuestros alumnos como a vuestros hijos, hijas e incluso a vuestras parejas.
Esta teoría es de Daniel Siegel y Tina Payne, que han escrito varios libros, El cerebro del niño, Disciplina sin lágrimas, son los creadores también un poco de esta tendiente de disciplina positiva, Tormenta cerebral para los niños para las personas que tengáis hijos adolescentes, todos los libros son buenísimos. Y ellos dicen que el cerebro tiene 3 características. Es cambiante. ¿Por qué es cambiante? Porque el cerebro va cambiando como nosotros. Hay que tener en cuenta que el cerebro se desarrolla desde el vientre materno y se va desarrollando, sobre todo en los dos primeros años, se desarrollan más las áreas sensitivas y motoras y luego el área del lóbulo frontal, que os explicará camino con las funciones ejecutivas. El cerebro es cambiable y ahí sois vosotros los protagonistas. Según las experiencias, situaciones que les vayáis ofreciendo a vuestros hijos, hijas, alumnos y alumnas, pues ese cerebro creará nuevas conexiones sinápticas y dará lugar a un aprendizaje mejor o peor. Entonces ahí sois muy importantes vosotros. Y el cerebro es complejo porque imaginaos, yo preparo una sorpresa maravillosa para mi marido tal y un día se la doy en casa y le encanta esa sorpresa, se pone súper contento, pasan los días y otro día digo, pues le voy a preparar también una sorpresa, pero ese día él está cansado, llega cansado del trabajo y no le gusta esa sorpresa y es el mismo cerebro y es la misma persona. Pues lo mismo pasa con los niños. Yo voy muy motivada y con mi actividad, me preparo una super actividad y hay un día que no les gusta nada, o igual están nerviosos, o es un día de lluvia, o no es el día más adecuado para hacer esa actividad. Es que el cerebro va reaccionando de manera distinta. Entonces ahí sois vosotros los protagonistas. Imagináis que tener como un mando con un botón azul o un botón rojo. Puedo actuar con el botón rojo, entonces ponerme nerviosa y no actuar desde la calma, o actuar con el botón azul y reflexionar. Bueno, y no era el día adecuado para hacer esta actividad, vamos a hacer otra actividad y ya pensaré otro día. Y nos pasa a nosotros como personas humanas. A veces WhatsApp o textos los interpretamos de una manera según el estado emocional que nos encontremos. Entonces, si estamos nerviosos o estamos alterados, mejor primero trabajar las funciones ejecutivas y luego ya contestar a esa persona. Siempre hay que tomarse un tiempo de calma. Luego hay otro aspecto muy importante en la neuroeducación y en la neurociencia, que Camino y yo hemos puesto aquí 2 investigaciones que se está hablando mucho, que se habló sobre todo mucho en septiembre cuando los maestros empiezan a decorar el aula. Menos es más, no hay que poner un aula llena de póster con colores rojos, no, porque el rojo sobrecita al cerebro, entonces los niños van a estar toda la mañana súper nerviosos. Aulas neutras, yo siempre suelo llevar vestidos de flores y tal, y hoy he dicho, pues me voy a poner neutra, no puedo ponerme con cosas de flores cuando voy a hablar, que las aulas tienen que estar neutras. Entonces lo más neutra posible, el material siempre al alcance, que esté a su disposición, que ellos lo puedan utilizar, pero no llenarles de estímulos, poner las cosas poco a poco, cuando se vayan a trabajar, porque no necesitan ese ambiente tan lleno de colores, porque solo vamos a hacer sobreactivar su cerebro y es lo que no queremos. Aulas que haya luz natural, que se estén ventilando, cuidado también con la temperatura, porque dicen, la neuroarquitectura dice que tiene que haber una temperatura entre 20 y 23 grados, y tener la primera aula yo sé que es muy difícil, pero hay propuestas low cost como pintar el aula de blanco y ir sacando los materiales que van necesitando cuando ellos van necesitando y los demás tenerlos escondidos en un armario, que no hace falta sacar todo. Y en casa igual, pues la habitación del niño que sea lo más neutra posible y sobre todo la habitación donde vaya a dormir, colores que inviten al sueño. No vamos a pintar una habitación para ir a dormir de color rojo, pues el pobre niño o niña va a estar súper sobrecitado. Esas son 2 investigaciones en inglés que compartió María Couso, que es de Plan for Learning, que nos las hemos leído y habla de todo, de cómo influyen los colores a la hora de aprender, cómo influyen todos los estímulos que les vas poniendo a los niños. Lo que necesitan los niños son este tipo de juguetes, ni juguetes luminosos, ni juguetes ruidosos, ni el mejor juguete del mercado, no, juguetes relacionados con la naturaleza, troncos, rodajas, todos los juguetes de madera, hay anillas de madera, hay troncos de la naturaleza, es el tipo de juguete que necesitan, porque con ese juguete van a desarrollar la creatividad y van a crear un montón de posibilidades que con un juguete ruidoso
gracioso, les va a gustar el camión de bomberos durante 10 minutos y luego ya va a estar en el armario durante mucho tiempo. Necesitan esto cuando vayan a la escuela, provocaciones. Esta toda provocación es de cartón, con material que fuimos recogiendo, y fue una tarde donde los niños fueron felices, desarrollaron todas las funciones ejecutivas necesarias para el aprendizaje y también se sociabilizaron con sus compañeros. Por eso, Camino, a mí me preocupa cuando mis alumnos empiezan el colegio, muchos no han ido a guardería, no han tenido ese contacto con niños. ¿Qué pasa en ese momento en el desarrollo cerebral? Es muy importante la socialización, realmente. Está directamente implicada en el desarrollo del cerebro y me gustaría empezar la explicación de la importancia de la socialización en el aprendizaje hablando de dos conceptos, uno que es el apego y otro es el sentimiento de pertenencia al grupo. El apego se lo debemos a los estudios, a las investigaciones que hizo el doctor René Despig allá por los años 50, 60. Estuvo investigando, estudiando, observando la consecuencia de las carencias afectivas en los primeros años de vida de los niños. En unos casos, cuando las madres y los niños tenían que ser separados por la hospitalización urgente de las madres, y en otros casos, niños que estaban viviendo en orfanatos y que estaban siendo cuidados por una persona, 10 niños, que eran atendidos correctamente, se les atendía las necesidades físicas y de alimentación, de vestido, pero las necesidades afectivas no estaban tan cuidadas, ¿no? Y entonces creó el concepto de hospitalismo. Este concepto cambió radicalmente la manera de entender y de relacionar la intervención hospitalaria, ¿no? Ahora se protege al niño y a la madre que estén en contacto constante en momentos de hospitalización y se lo debemos gracias a este señor. Desde ahí se ha generado la teoría del apego. La teoría del apego en la actualidad está ya muy aceptada. Se la tenemos que agradecer a John Bowling, y estableció estos 4 tipos de apego, uno seguro y los otros 3 inseguros. En el estilo de apego seguro, pues estamos la mayoría de las personas, ¿no? Cuando hemos tenido unos padres que han estado disponibles, cuando han atendido tanto nuestras necesidades físicas como nuestras necesidades emocionales, nos han ofrecido seguridad, hemos estado en entornos seguros, nos han ofrecido también posibilidades para ser autónomos, pues ahí nos han ofrecido las bases de unas correctas relaciones sociales posteriores. Tenemos otros 3 estilos de apego, el ansioso, el desorganizado y el evitativo, que son los que van a dificultar que tengamos unas relaciones equilibradas con nuestros iguales o con otros adultos, ¿no? El ansioso ambivalente es los padres sobreprotectores que implican que imposibilitan la autonomía de los niños debido a esa sobreprotección, a ese nerviosismo, a esa ansiedad que se les transmite a los niños por todo lo peligroso que les puede pasar. Tenemos el evitativo, que son aquellas familias que evitan por todos los medios entender las necesidades psicológicas de sus hijos, emocionales, ¿vale? Entonces se centran más en lo que es la vida académica, la vida familiar, pero no le dan tanta importancia a lo que es el plano emocional. Entonces son niños que aprenden a
a evitar hablar sobre sus emociones, porque saben que así tienen la atención de sus padres, que son los que realmente les importa, ¿no? Y van a generar unas relaciones frías y distantes con sus iguales o con otras personas, ¿no? Y luego tenemos el caso del estilo de apego desorganizado, que es los padres maltratadores que abusan, que son las figuras paternas y maternas que les tendrían que dar seguridad, son las que se convierten en la fuente de terror y de miedo para esos niños, ¿no? Y entonces van a tener unas relaciones posteriores en las que no van a confiar en nadie, no van a ser capaces de sentirse seguros en ninguna situación, van a dramatizar mucho sus conflictos. Entonces, Bouligne lo que nos venía a decir era que con el estilo de apego seguro es con el que vamos a generar unos futuros vínculos sociales posteriores seguros. Este es un estudio que se hizo en el año 2014 para ver si realmente esta correlación era significativa entre el estilo de apego y la vinculación social posterior, y descubrieron que sí, que era significativa esta correlación, y que según el estilo de apego que habías tenido en la infancia, generabas un tipo de relación u otra con las personas de tu entorno. Por otro lado, tenemos el sentimiento de pertenencia. El sentimiento de pertenencia al grupo, me tenéis que dejar que os cuente un experimento que ahora no se podría hacer seguramente, tendríamos muchos problemas para hacerlo, para llevarlo a cabo. En 1954, el matrimonio Sheriff de la Universidad de Oklahoma generaron este experimento y observaron a un grupo de 22 niños, eran chicos de 11 años. Los niños ni se conocían entre ellos, ni tenían conciencia de que estaban participando en un experimento. Y entonces los dividieron en dos grupos y se los llevaron de campamentos. A unos los llevaron a una zona del bosque y a otros a otra. Allí, en la primera fase, empezaron a ofrecerles actividades para generar ese sentimiento de grupo, y entonces de manera espontánea, pues a través de actividades como natación, excursiones, los típicos fuegos de campamento, se empezó a generar ese sentimiento de grupo y empezaron a surgir, vamos a ponernos nombre, y se pusieron un nombre, cada grupo se puso un nombre. Empezaron a aparecer jerarquías sociales de manera espontánea, sin que los organizadores lo potenciaran, y pasaron a la segunda fase cuando un grupo encontró al otro en el bosque. Y entonces en esa fase era donde iban a iniciarse el conflicto, ¿vale? Donde iba a empezar a haber roces entre los grupos. Estos roces empezaron a surgir, por supuesto, y además los organizadores lo potenciaron a través de la propuesta de torneos competitivos entre ellos. A los niños les hizo mucha gracia el competir, el hacer actividades a ver quién gana, pero vieron que estas hostilidades estaban empezando a traspasar los juegos y los deportes que les proponían. Así que tuvieron que pasar rápidamente a la tercera fase, que era la fase de integración, para que no se desmadrara aquello. Y en esa fase les empezaron a surgir conflictos o situaciones en las que tenían que trabajar todos de manera conjunta para solventar los problemas. Por ejemplo, se rompió el sistema de recogida de aguas y se les dijo que había venido alguien, lo había saboteado, y entonces todos tuvieron que trabajar de manera conjunta para poder arreglarlo. O se encontraron un camión en medio del camino y tuvieron que ir todos a ayudar para, tirando con cuerdas y tal, sacar. Entonces, en esa fase empezaron a surgir amistad entre los distintos grupos,
y las hostilidades empezaron a remitir, ¿vale? De tal manera que terminaron queriendo vivir unos en el campamento de los otros, todos juntos, y pidieron volver a casa en el mismo autobús. Este experimento nos ayudó a entender cómo se organiza un equipo y cómo a través de actividades cooperativas puedes generar ese sentimiento de pertenencia, que es importante pertenecer a un grupo, ¿no? Entonces, ¿cómo traducimos al aula ese apego y ese sentimiento de grupo? Pues a través de metodologías activas como, por ejemplo, el trabajo cooperativo y el trabajo de aprendizaje-servicio, ¿no? O sea, serían dos metodologías activas que potencian tanto el apego como el sentimiento de pertenencia al grupo. Y ahora, Ana, cuéntanos un poco cómo aprende el cerebro una vez que ya estamos socializados. Bueno, como una vez que ya estamos socializados, como os he dicho antes, sobre todo de los 0 a los 2 años, se desarrollan sobre todo las áreas sensitivas y motoras del cerebro, que coincide con la etapa sensoriomotriz de Jean Piaget, que cumple la misma franja de edad, y ya a partir de los 4 años se empieza a desarrollar el lóbulo frontal, que luego nos explicará Camino con las funciones ejecutivas. Bueno, os voy a hablar de uno de mis temas favoritos, que es cómo aprende el cerebro. El cerebro aprende a través de las sensaciones, experiencias que nosotros les proporcionemos tanto a nuestros alumnos como a nuestros hijos. Sobre todo yo me baso en la teoría de la terapeuta Jen Eires, que ha trabajado mucho en terapia sensorial, sobre todo con niños TEA, con niños autistas. Hay dos tipos de sensaciones. Las sensaciones que nos informan de lo exterior del organismo, que todos conocemos, la vista, el olfato, el oído, el tacto, el gusto, pero hay otras sensaciones que nos informan del lugar que ocupa nuestro cuerpo en el espacio y su movimiento, que son el sistema propioceptivo y el sistema vestibular, que son los grandes desconocidos, y gracias a la neurociencia y a los neurocientíficos que hay, por fin se le está dando la importancia que tienen para el aprendizaje, porque si estos dos sentidos no funcionan bien, luego los alumnos van a tener muchas dificultades tanto en la lectura como en la escritura. Entonces son dos sentidos que se tienen que trabajar no solo en infantil, también en primaria, porque es que son fundamentales y han pasado súper desapercibidos, y todos conocemos a niños que escribiendo se ponen así y se tumban encima del folio, o andando se caen constantemente. Entonces que los hay y hay que trabajar con ellos estos sentidos para que luego tengan un correcto aprendizaje. El sentido que más se trabaja, y más se trabaja también en la sociedad, porque estamos creando una sociedad totalmente visual, una pasada de sociedad visual, y en las aulas se trabaja mucho y en casa se trabaja mucho. Por eso os intentan poner actividades un poco más distintas. Estas actividades, muchas de ellas también están en mi libro. La primera actividad, los alumnos tienen diferentes lupas y van viendo el tamaño de los insectos. Esto no lo tengo por qué hacer en el aula, me puedo ir a la naturaleza con mis hijos y me llevo unas cuantas lupas y voy recolectando bichitos y los meto en un bote, y luego vemos los bichitos en situ y en verdad qué es lo que le gusta. En las otras me llevé la naturaleza al aula y estábamos viendo las hojas de otoño con la mesa de luz, que es un recurso que se está utilizando desde hace años y viene muy bien para trabajar un montón de actividades, para trabajar también número, cantidad, para trabajar las figuras geométricas, para trabajar lo que quieras, porque es maravilloso. Luego en la siguiente foto son diferentes botellas luminosas, que el niño con esas botellas luminosas hizo una torre. Eso es en el aula sensorial de mi colegio, Discovery Lab, donde los alumnos desarrollan todos estos sentidos que os he hablado. Todas las actividades que les proporcionamos desarrollan todos los sentidos porque son fundamentales para su aprendizaje. En la siguiente imagen hemos hecho nieve artificial, pero le hemos echado pintura fosforita a ver qué pasaba con esos colores. Pero sobre todo, una actividad maravillosa es llevarme a mis hijos al Moncayo. Me voy a la naturaleza ahora que empieza el otoño,
veo cómo cambian las hojas de color, veo cómo va la montaña, empiezo a contar los palos, hay que ir por este camino, por este otro, y estoy trabajando el sentido de la vista, pero en la naturaleza. Por eso nos tendríamos que preguntar, ¿realmente hace falta tanta pantalla y tantos niños enganchados a las pantallas cuando estamos creando una sociedad totalmente visual? Pues vamos a evitar las pantallas lo máximo posible, porque es que la sociedad ya es muy visual. Entonces, nosotras también hay muchos estudios de cómo está afectando todo el tema de las pantallas a los niños y es muy peligroso. Yo por eso en clase la intento utilizar lo mínimo posible. Hay otro sentido que es fundamental. Todos estos sentidos también hay que trabajarlos. Ahí se ha pasado solo. También hay que trabajarlos en educación primaria porque también son fundamentales, que es el sentido del tacto, tocar cómo son mis manos, cómo son las texturas, cómo son las diferentes texturas. Pues les puedo hacer a mis alumnos o en mi casa una provocación de plumas. ¿Por qué las plumas? Porque tienen una textura diferente, a ellos les gustan, pueden crear diferentes figuras con las plumas, pero ahora que viene ya más de cara al frío, que hemos pasado mucho calor, pues puedo una tarde hacer plastilina casera, hacer masa de sal, jugar con el barro, hacer una pizza en la cocina y jugar con la masa que voy haciendo la pizza, pero sobre todo que ellos toquen las texturas, porque hay muchos niños que a veces ni quieren tocar la plastilina, ni quieren tocar la masa de sal. Pues bueno, vamos a darles tiempo, tampoco hay que forzar a los niños a que toquen todo. Jugar con la espuma de afeitar, jugar a pintar con chocolate. Ellos necesitan desarrollar las manos, porque luego son fundamentales para todo lo relacionado con la psicomotricidad fina y sobre todo con la escritura, porque luego en primaria van a necesitar mucho el sentido del tacto, tocarles, yo siempre que les toco les pido permiso, pero tocar también a ellos. Hay dominos también de diferentes texturas que los pueden tocar y adivinar si es liso, rugoso, que hay muchísimas actividades para trabajar el tacto y es un sentido que es que se tiene que seguir trabajando también en primaria. Hay un sentido también fundamental que es el sentido del olfato, lo que huelo. Yo el sentido del olfato lo tengo muy desarrollado. Hay tiendas que no entro ya de lo fuerte que huelen para mí, no entro y como cosas huelan muy fuerte me mareo. Es el sentido yo creo que tengo más desarrollado, pero también lo tenemos que trabajar en el aula. Yo ahí les hice una provocación de café. ¿Por qué de café? Porque el café tiene un olor muy característico, muy fuerte. Ahí estaban con los ojos tapados adivinando si era hierba, lo otro eran unos botes de especie, de lavanda, pero esto me puede ir un día a la naturaleza con ellos y recoger un poquito de lavanda, un poquito de romero y luego hacerlo en casa o en casa, incluso decirle ¿qué está cocinando mamá? Y pues que adivine lo que está cocinando a través del olfato. El café también es un olor muy característico para ellos en casa. Entonces ahora os voy a invitar a cerrar los ojos y vamos a hacer un ejercicio de introspección y vamos a pensar un olor que nos recuerde a nuestra infancia. Puede ser el olor de mi pueblo, ese campo lleno de romero, puede ser el olor de la playa. Vamos a dar unos minutos para que penséis ese olor y lo recordéis, porque es un ejercicio que viene muy bien y de vez en cuando recordar esos olores que nos traen sensaciones positivas. Así que vamos a cerrar los ojos. A mí me ha venido a chocolate con churros. No os lo vamos a hacer compartir porque es una cosa muy personal. A cada uno le habrá venido un olor muy personal. A mí me viene el olor a romero del pueblo donde pasé mi infancia, que es un pueblo muy pequeñito y el campo está lleno de romero. Igual me ha venido ese olor a rosquillas de la abuela, que eran maravillosas. A cada uno le habrá venido un olor. Pues lo podemos hacer también con los niños en clase. Incluso ponerle olor al colegio. ¿A qué huele el colegio? Una cosa que no tiene olor, pero igual puede ser a chocolate, y ahí también te das cuenta, según el olor que pongan, si les gusta ir o no al colegio. Entonces podemos ponerle a diferentes objetos que ellos le pongan olor. Eso sí, a partir de tercero de infantil, que ya están un poquito, si no les cuesta. Hay otro sentido fundamental que es el sentido del oído. Ojalá hubiera en infantil muchas más horas de música y en educación primaria. Yo lo tengo bastante desarrollado porque tuve un profesor de música buenísimo y nos hacía un montón de actividades y nos aprendimos a tocar todos los instrumentos,
pero no se trabaja mucho, la música no se trabaja mucho y es un sentido fundamental luego para todo el tema del aprendizaje. Entonces ahí están diferentes actividades, todo el tema de los instrumentos musicales, hay muchísimos instrumentos musicales, el tema del memory con sonidos, adivinar las dos piezas que suenan igual, eso al principio les cuesta un poco, pero luego lo van haciendo muy bien, el tema de las campanas, crear música con esas campanas musicales y en clase también un día oír los sonidos que oímos por la calle. En mi clase se oye de todo porque tenemos los bomberos al lado, se oye bomberos, ambulancias, se oyen coches, se oye de todo. También imitar el sonido de los animales, pero también invitar al silencio. También a veces es necesario momentos de silencio, de calma, donde no haya ruido, evitar que estén calmados, buscar ese momento de respiración, ese momento de silencio. Y en vuestra casa también, porque vamos por la calle, oímos muchos ruidos. Hay niños que además con los ruidos muy fuertes se tapan los oídos, pues esos niños también necesitan momentos de silencio donde no se oigan nada. Y luego también si nos vamos de excursión, escuchar el sonido de los pájaros, escuchar el sonido del río, el sonido de las hojas al caer. Es que la naturaleza nos regala un montón de sonidos que pasan desapercibidos y no nos damos cuenta. Buscar esas cosas buenas de la vida que nos da y plasmarlas en aprendizaje. Hay otro sentido que, bueno, durante la pandemia no se pudo trabajar porque era el sentido del gusto, no íbamos con mascarilla, no podíamos probar nada. Nosotras siempre en otoño, el año pasado hicimos un taller de otoño donde probaron diferentes frutas de otoño. Sobre todo me interesaba mucho que probaran el caqui, porque como el caqui tiene una textura y un sabor distinto, pues a ver cómo reaccionaban. Pelaron la granada ellos solos, también para desarrollar la autonomía y la psicomotricidad fina. Cuando son bebés siempre hay que darles alimentos de textura diferente, porque todos tendremos un amigo o una amiga que lo llevas a comer y no le gusta nada porque esta textura no me gusta, esta otra textura tampoco. Pues bueno, si desde niños les proporcionamos diferentes situaciones, yo siempre les digo que lo tienen que probar. Si luego me gusta, pues no me gusta, y si me gusta, pues fenomenal, pero siempre hay que probar las cosas un poquito. Luego, ahora que estamos con el proyecto de cocina, vamos al mercado central y traen frutas y luego creamos recetas con fruta. Puedo poner en una lámina los alimentos que me gustan, los que no me gustan. Bueno, también trabajar el sabor de los alimentos. Hay muchas actividades también para trabajar el gusto y en casa muchísimas. Podéis dedicar un día al mes y hacer una cena distinta probando sabores distintos. Es bueno que los niños prueben comidas distintas y luego ya sabrán si les gusta o no les gusta, pero es fundamental. Luego está nuestro sentido favorito, que es el sistema vestibular y propioceptivo, que además estoy muy contenta porque hay muchos sitios de escalada donde pueden ir los niños, que es donde más se desarrolla este sentido, escalando, saltando en las camas elásticas, yendo a la naturaleza, corriendo, jugando al fútbol, jugando al baloncesto, moviéndose. Aquí son actividades que están dentro de nuestra sala de psicomotricidad, de nuestra aula de psicomotricidad. En la primera una niña lleva un saco y tiene que intentar que no se le caiga. Ahí está trabajando el sistema propioceptivo. Sé dónde está situado mi cuerpo en el espacio, pero aparte me tengo que mover con algo que me pesa en la cabeza. El siguiente es una provocación basada en Miró, del proyecto del año pasado de Somos Artistas, donde los alumnos jugaron con aros, con bolos, con conos, con diferentes materiales de psicomotricidad y construyeron sus construcciones. Ahí desarrollaron a tope el sistema vestibular propioceptivo, todas las funciones ejecutivas, y se dedicaron a jugar, a moverse, a desplazar. Es lo que necesita el cerebro para aprender. Hay en el siguiente, que nos costó mucho hasta que lo conseguimos, era un camino que tenían que ir subiendo y bajando. Claro que al principio les cuestan estas actividades, pero bueno, poco a poco, yoga es fabuloso, karate, gimnasia rítmica, todo este tipo de actividades deportivas es fabuloso para desarrollar este sistema vestibular y propioceptivo. Y si soy más mayor, pues me voy al gimnasio, hago pilates, porque también hay algún adulto que que no tiene bien desarrollado este sentido. Y luego, por último, os quiero compartir, nos encantó esta experiencia y me encantó porque es de educación primaria y como siempre los sentidos parece que estén relacionados con educación infantil, pues la vi y me emocioné muchísimo porque además es de tercero de educación primaria de un colegio público de Sevilla donde hacen una experiencia basada en los sentidos. ¿Y por qué?
porque tienen un alumno con discapacidad visual y quieren que el resto de los compañeros entiendan cómo es este alumno. Trabajan todos los sentidos, pero os voy a contar las 3 actividades que me han gustado más. Una es en el área de educación física, que hacen un partido de fútbol con los ojos tapados y con un balón sonoro para que este alumno pueda también participar y ellos entiendan cómo tiene que jugar este alumno. Hacen un taller de braille donde aprenden a escribir en braille y a identificar las palabras en braille. Y luego hacen un taller de acompañamiento a personas con discapacidad visual, acompañarles por la calle, cómo les tienen que ayudar. Y sobre todo me encantó esta experiencia porque la trabajan juntas todas las asignaturas, incluyen también la asignatura de educación física, que es fundamental. Y nosotras en los cursos que damos de neuroeducación siempre les preguntamos qué sentido, si te dejaran elegir un sentido que te faltara, ¿cuál te quitarías? Y es muy difícil porque todos los sentidos son fundamentales. Entonces está muy bien que los niños comprendan cuando a otro niño de su clase le falta un sentido, cómo le tienen que ayudar en ese aprendizaje y cómo le tienen que acompañar. Entonces, bueno, yo ahora que ya les he explicado el proceso del cerebro de los 0 a los 2 años, llega el momento de los 4 años donde hay qué pasa con el lóbulo frontal. Bueno, pues el desarrollo cerebral es progresivo y gradual a lo largo de toda nuestra vida. Algunos dicen que hasta los 25 o los 30 años todavía no se ha terminado de formar el cerebro. Y entonces el lóbulo frontal es el que más tarda en desarrollarse. Y ahí es donde están localizadas las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas, el concepto como tal, se lo debemos a Alexander Luria, que es un neuropsicólogo soviético que fue el primero que habló sobre unas funciones psicológicas superiores del ser humano. No llegó a definir el término de función ejecutiva como tal. Eso se lo debemos a Muriel Lezac, que por allá, por los años 80, ella sí que definió el término y lo conceptualizó como tal. Las funciones ejecutivas se inicia desde el nacimiento, ¿vale? Pero de los 0 a los 4 años realmente el desarrollo no es muy relevante porque la corteza prefrontal todavía no está suficientemente madura, pero ya se inicia algunos de los elementos ejecutivos. De los 5 a los 12 años es cuando el periodo más álgido de estas funciones, y entonces ahí ya iniciamos lo que es la memoria operativa, la flexibilidad mental, la planificación, y a partir de los 12 años hasta los 20-25 es cuando consolidamos todas estas funciones ejecutivas el ser humano. Las funciones ejecutivas, como ahora están tan estudiadas y tan investigadas, hay autores que han establecido incluso 11, 12 funciones ejecutivas distintas. Nosotras, para centrar un poco la charla, hemos elegido el modelo de Joaquín Fuster, que nos habla de estas 5 funciones ejecutivas: la concentración, la inhibición, la memoria operativa, la flexibilidad y la planificación. Y os vamos a dar algunas actividades que se pueden trabajar para desarrollar cada una de estas funciones. Pero tenemos que dejar claro que las actividades que proponemos ahora y en el curso que damos de neuroeducación no es que trabajen solamente esa función ejecutiva para la que os vamos a hablar, sino que trabaja a todas, pero hay alguna que predomina sobre las demás, ¿vale? La concentración es esa capacidad de atención que tiene el cerebro. Hay que diferenciar entre atención y concentración. La atención es involuntaria, la concentración es voluntaria. Necesita de nuestra motivación para centrar el foco de la atención, y se pueden realizar actividades de buscar imágenes según un modelo dado,
en una ficha o en un tablero, en un juego de mesa, les haces buscar una imagen en concreto. El texto dividido es una actividad que les gusta mucho, es coger un texto cualquiera en una hoja, pasar una línea de arriba abajo. Entonces, en la parte derecha del texto tienen que encontrar las R's y rodearlas de rojo, por ejemplo, y en la parte izquierda tienen que encontrar las M's y rodearlas de otro color. Cambiar de acción, estar haciendo sumas por un lado de la hoja y en el sonido de un pito o de dar la vuelta y hacer sumas, ¿vale? Ahí cambiando de actividad, entonces tienen que estar muy concentrados. Digo, sumas y multiplicaciones podéis estar pintando y estar punteando. Pueden hacer cualquier cambio de acción. Repetir un patrón de movimiento, una imitación de algo que realice un compañero o que realice el maestro. Y las sopas de letras, la típica sopa de letras que podemos hacer, sopas de letras temáticas, sopas de letras matemáticas, podemos hacer. Tenemos otra de las funciones ejecutivas, es la inhibición. La inhibición es esa capacidad que tiene el cerebro de controlar los impulsos, de inhibir los estímulos que no son necesarios para realizar la tarea que estoy haciendo. Y para desarrollar esta función podemos utilizar ejercicios efecto Stroop. No sé si conocéis este efecto que nos viene a decir que el cerebro que ya sabe leer, cuando ve letras, enseguida lee las palabras, y entonces este ejercicio consta de poner palabras con las letras en un color, y al niño les vas presentando esas palabras y tienen que decir el color de la letra y no la palabra. Entonces tiene que inhibir ese automatismo que nos sale de leer la palabra directamente. A lo mejor la palabra es rojo y la letra está pintada de amarillo, y entonces tienen que decir amarillo, ¿no? Esos ejercicios hay muchos, puedes poner dibujos de animales y poner la palabra otro animal, que pues, pones una jirafa y pones perro. Entonces tienen que decir el nombre del animal y no lo que viene escrito. Esos son los ejercicios de efecto Stroop. Buscar objetos que no son redondos y que no son azules, ¿vale? Y entonces tienen que encontrar objetos de este tipo. Actividades de hacer no hacer, go no go. Cuando salga un sol tienes que decir luna, y cuando salga una luna tienes que decir sol. Palabras clave en una canción o en una narración, es poner una canción en clase, y cuando oigan una palabra clave que hayamos dicho, zapato, tienen que levantar la mano, pegar un salto, decir zapato. El típico juego de las sillas, que no hace falta que lo expliquemos. El del chocolate inglés a la pared también es un ejercicio que trabaja mucho esta función ejecutiva. Y acciones con ritmo marcado, que tienen que esperar al ritmo que está marcando la persona que guía el juego, ¿no? Tenemos otra función ejecutiva, que es la memoria operativa. La memoria operativa es esa habilidad que tiene el cerebro de traer a la memoria los datos que necesito para realizar una tarea en concreto. Por ejemplo, repetir palabras en orden alfabético. Pues tengo que traer a mi memoria presente el alfabeto, el orden alfabético, ¿sí? Para poder realizar la tarea de ordenar las palabras que yo tengo en este listado. Eso es la memoria operativa, la que me ayuda a operar, a trabajar, ¿vale? Entonces podemos hacer juegos de tipo memory, de ir levantando cartas por parejas a encontrar las que son iguales, emparejar letra y número en un tablero, poner las letras del alfabeto y los números del 1 al 30, y tienen que ir uniendo la A con el 1,
la B con el 2 ir haciendo una línea continua, encontrar una imagen repetida entre un listado de imágenes, repetir números en orden inverso o contar historias que les ayuda a estar recordando constantemente lo que han hecho. Otra de las funciones ejecutivas es la flexibilidad, esa flexibilidad cognitiva que nos ayuda a ofrecer distintas soluciones a un mismo problema o una situación, y actividades se pueden hacer, pues lluvia de ideas, en la que se les propone a los niños que digan conceptos o ideas sobre un tema y todas son correctas, simplemente para que ofrezcan distintas opciones. El qué pasaría si, esa imaginación de qué pasaría si apareciera aquí en medio una nave espacial, qué pasaría si se abriese un agujero en la pared, qué pasaría. Diferentes dibujos partiendo de un boceto dado, les podemos dar a los niños un garabato y ellos tienen que realizar distintos dibujos sobre ese mismo garabato. Y este reto de unir los 9 puntos, no os voy a decir que lo hagáis ahora, pero es muy sencillo para recordarlo en casa. Son retos que se puede, conocéis muchos, los típicos retos de las cerillas que pone una palabra y tienes que mover una cerilla para que aparezca otra, pues este es unir estos 9 puntos con 4 líneas rectas sin levantar el lapicero del papel. Parece sencillo, así dicho, pero luego cuesta un poco. Y entonces aquí estamos trabajando esa flexibilidad cognitiva para no centrarnos solamente en una solución, sino poder dar distintas soluciones. Ya veo algunas manos haciendo líneas en el aire. Y por último tenemos la planificación. La planificación es la capacidad que tenemos para encontrar, para saber qué pasos tenemos que llevar a cabo para realizar una tarea, ¿no? Y entonces ahí podemos utilizar juegos como el Tangram, los Sudokus, la Torre de Hanoi. No sé si conocéis ese juego que son 3 palos en los que hay unos aros de madera de distintos tamaños, y entonces el juego consiste en pasar todos los del palo de la izquierda al palo de la derecha, pudiendo utilizar el del centro, y hay distintas condiciones, ¿no? Que no puede haber un círculo grande sobre lo pequeño. Bueno, y entonces eso nos ayuda, tenemos que tener muy claro qué pasos vamos a seguir. Ejercicios de tipo el lobo, la col y la oveja, que los tenemos que pasar de una orilla a otro en una barca, y entonces en la barca no podemos llevar a la oveja con el lobo, la oveja con la col, porque si no se la come. Laberintos, elaborar recetas o preparar eventos, ¿vale? Preparar, pues ahora que va a venir Halloween o que va a venir Navidad, pues preparar eventos y qué pasos tenemos que organizar para conseguir hacer la actividad que consideréis con vuestros alumnos. Hay muchas más, hemos elegido este modelo, pero la toma de decisiones, la anticipación, la fijación de metas, la monitorización, el razonamiento y muchas otras más. Os iba a plantear una actividad. Como hemos dicho que todas las funciones ejecutivas se trabajan de manera conjunta y que estas son actividades puntuales, os propongo hacer un ejercicio, el que no quiera que no lo haga, y nos sirve para coordinar un poco nuestras manos y darnos cuenta de la importancia que tiene la inhibición, ¿no? Y la concentración. Ponemos las manos, el que quiera participar, el que quiera jugar, ponemos las manos así y en una mano sacamos un dedo y en la otra mano sacamos 2 dedos, y el juego consiste en cerrar las manos y cambiar los dedos, ¿vale? Donde hemos sacado un dedo sacamos 2 y donde hemos sacado 2 sacamos 1, ¿no? Volvemos a cerrar y hacemos lo mismo. Al principio nos va a costar un poco y entonces vamos a ir mirando nuestros dedos mientras lo hacemos.
pero conforme vamos practicando nos va a salir mejor. Lo que tenemos que intentar que nuestros alumnos no se rindan, que sigan haciéndolo y que sigan haciendo la tarea para que... Entonces, esta tarea se puede terminar haciendo al ritmo que marque el director del juego, para que tengan también que inhibir esas ganas de querer demostrar que yo lo sé hacer muy rápido, ¿no? Pues lo puedes hacer el ritmo muy lento, luego ir aumentándolo y que tengan que esperar. Son actividades que trabajan todas las funciones ejecutivas. Y hemos hablado de ese lóbulo frontal, ese pensamiento ejecutivo, ¿no? Ese director de orquesta que tenemos ahí. Ese director de orquesta. Pero las emociones yo sé que también influyen directamente en el aprendizaje. Así que, Ana, háblanos un poco de las emociones. Bueno, pues según nos dice David Bueno, que es doctor en biología y profesor de genética, hay dos emociones que realmente influyen en el aprendizaje, que son la alegría y la sorpresa. La alegría, ¿por qué? Porque es contagiosa. Si el maestro va motivado, va ilusionado, va contento a su clase, pues va a terminar contagiando a sus alumnos esa alegría. Igual en casa, si papá, mamá están contentos, tienen ganas de jugar conmigo, pues yo voy a querer jugar. Si el maestro me lo encuentro serio, con poca energía, pues ese maestro no va a favorecer el aprendizaje. Entonces, lo bueno de la alegría que es contagiosa. Es como si yo veo a una persona que me sonríe por la calle, pues igual yo también le sonrío, porque de vez en cuando está muy bien regalar sonrisas, no pasa nada. Y luego hay una emoción fundamental en el aprendizaje, que es la sorpresa. ¿Por qué? Porque, como dice Francisco Mora, la sorpresa es la novedad, lo que sobresale. Entonces, ese estímulo enciende la atención, que es el foco necesario para el aprendizaje, y sobre todo invita a la curiosidad, porque la sorpresa va muy ligada a la curiosidad, porque cuando yo veo que mi maestra o lleva un sombrero o me ha preparado algo raro en clase, ya estoy pensando, ¿y esto para qué lo habrá preparado? ¿Y ahora con esto qué vamos a hacer? Tal, entonces ya esa curiosidad me favorece ese aprendizaje, y los niños son súper curiosos y hacen preguntas muy raras, y esa curiosidad se va perdiendo a lo largo de los años, y es fundamental para el aprendizaje. O ponerles una caja, y con esa caja que ellos piensen lo que pueden ir creando, lo que pueden ir construyendo, porque así le favorecemos la curiosidad. O prepararles sorpresas distintas. Nosotras, en todos los proyectos que hacemos en el colegio, siempre en todos los proyectos utilizamos una motivación para que fomenten esa curiosidad y haya ese aprendizaje y esas ganas por iniciar un proyecto. En la última imagen es en la sala Discovery Lab del colegio, y es una actividad relacionada con el tiempo de Navidad, el tiempo de invierno, y ellos encontraron en la sala, cuando llegaron, una hoguera, pero no sabían lo que iba a pasar con esa hoguera. Entonces nos sentamos alrededor de esa hoguera, nos fuimos preguntando, pues bueno, qué podía pasar con esa hoguera, y era una invitación a luego hacer todas actividades relacionadas con la Navidad. Pero así ya se les fomentó esa curiosidad y esas ganas de, quiero hacer esas actividades, yo estoy motivado por hacerlos. Luego, en tercero de infantil, que hacemos un proyecto del cerebro desde hace años, que muchas de las actividades están recogidas en mi libro. Una de las actividades que les planteamos son resonancias de cerebro, y los ponemos en la mesa de luz, y ellos no saben lo que es y tienen que investigar, averiguar, entonces ya están motivados y con ganas de aprender lo que es el cerebro. La siguiente, hemos utilizado el grafismo creativo de Raúl Bermejo, y hemos puesto toda la sala oscura, y con pinturas fosforitas ellos han ido creando, pero no sabían qué se iban a encontrar. Les pusimos los materiales y luego ellos fueron creando, y esa curiosidad es una pena que se pierda de adulto. Ahora, en las preguntas vamos a descubrir el nivel de curiosidad de esta sala, pero bueno, yo, como soy una persona muy curiosa, van a levantar aquí la mano los que sean padres o madres. Genial, genial. Los que sean estudiantes. Los que sean profesores de infantil. Muy bien, viva infantil. Los que sean profesores de primaria. Los que sean abuelos o abuelas, que también los hay, que es fundamental. La tarea de los abuelos y las abuelas es fundamental.
Por eso no podemos perder esa curiosidad. Nosotros de adulto nos tenemos que seguir haciendo preguntas a nuestros hijos, porque es que la curiosidad va tan unida al aprendizaje que es súper necesaria. Prepararles esas sorpresas. A veces hay niños que con la sorpresa no reaccionan bien, pero la mayoría les entran esas ganas de aprender. Voy a ver, voy a tocar, voy a ver qué va a pasar. Entonces son las dos emociones que influyen más en el aprendizaje. También se hacen una reflexión de ¿se puede aprender aquello que no se ama? Pues sí, todos hemos aprendido las tablas de multiplicar, pero ahora igual nos las preguntan y nos confundimos. Pero ¿realmente se aprende significativamente aquello que no se ama? No. Según David Ausubel, porque el aprendizaje significativo es luego cuando ya lo hemos, como ha dicho Camino, en nuestra memoria operativa y lo utilizamos. Si realmente no amamos lo que vamos a aprender, no va a haber ese aprendizaje significativo. Por eso esos aprendizajes por proyectos, ese aprendizaje cooperativo es fundamental. Luego aquí son diferentes actividades. Hay un libro fabuloso que es ¿Por qué sí?, que les va haciendo a los niños diferentes preguntas. ¿Por qué el mar es azul? Pues bueno, porque igual los peces ese día han llorado mucho, entonces se han convertido en azul. No tienen que hacer la respuesta correcta, sino respuestas distintas. Y como les digo yo a mis alumnos, todas las respuestas son válidas y no hay que reírse de lo que digan los demás compañeros. Lo importante siempre es participar. El famoso libro de No es una caja, que también está No es un palo, donde les invita a los niños a crear con una caja un robot, un camión. Bueno, salen en el libro un montón de cosas, pero luego lo que ellos te dicen son un montón de cosas más. Para niños ya más de primaria, incluso educación secundaria, ahora que viene el frío, para jugar en familia. El juego que más nos gusta a Camino y a mí es el Dizzy, que son diferentes imágenes y tú les tienes que poner nombre a la imagen que te toca y los compañeros de juego tienen que adivinar cuál es tu imagen según el nombre que tú les has dado. Ahí también estás desarrollando la curiosidad. Pues bueno, ¿qué nombre le habrá puesto mi hermano? Tal, voy a adivinar la imagen de mi hermano. Luego los cuadernillos de escritura creativa, que una de las actividades es, y si los monumentos hablaran, ¿qué diría? ¿Qué diría el Pilar? Ay, pues estoy muy cansado y han venido muchas personas, me han contado aquí todos sus problemas y yo me quedo aquí, ahora me quedo solo, ahora ya no hay gente. Pues igual los monumentos nos dirían muchas cosas. Luego también hay una historia de una niña que no podía dormir. Pues bueno, igual esa niña no podía dormir porque tenía muchos pensamientos en su cabeza. Ya les hacen esos ejercicios de desarrollar la curiosidad. Y luego, como ha dicho Camino, la típica lluvia de ideas. En todos los proyectos siempre hay que preguntarles qué quieren saber de ese proyecto y que todos se queden con la respuesta que ellos quieran saber. Luego hay una experiencia, esta sí que es de educación infantil, que trabajaron el arte a través de diferentes instalaciones artísticas donde los alumnos nunca sabían lo que se iban a encontrar y trabajaron diferentes autores artísticos. Era en una sala especial y ahí los alumnos también desarrollaron la curiosidad, la creatividad, la imaginación con esos materiales, fueron creando, fueron descubriendo y son actividades muy sencillas de hacer que favorecen la creatividad y la curiosidad. Pero claro, estas emociones son buenas para el aprendizaje, pero llega un momento que les puede estresar mucho a los niños y ya sabemos que el estrés a veces puede no facilitar el aprendizaje, que es el momento de cuando empiezan a leer. ¿Qué pasa en ese cerebro? El cerebro lector, ese cerebro que no sabemos muy bien cuándo enseñarles a leer y a escribir. Realmente no hay ningún científico que se haya atrevido todavía a decir exactamente la fecha en la que tienen que aprender a leer y a escribir los niños. Pero lo que sí que tenemos que tener muy claro es que la ley es la que tenemos y la educación es obligatoria en España a partir de los 6 años. Por lo tanto, acelerar el proceso lector a los niños es dejar en desventaja a aquellos que no acudan a las aulas hasta los 6 años. Entonces, la ley nos dice que tenemos que en infantil propiciar un acercamiento a la lectoescritura, que no es lo mismo que enseñar a leer y a escribir. Eso, muchas, el 90% de las maestras de educación infantil lo tienen claro, pero los profesoras de primero de primaria no lo tienen tan claro, ¿vale? Y entonces hay un choque profesional
que tenemos que salvar. Y entonces lo importante es que hayan conseguido en infantil esas habilidades prelectoras, que hayan trabajado correctamente la conciencia fonológica, para que una vez que se pongan en primero de primaria a desarrollar el proceso lector, en el primer trimestre casi los niños aprenden a leer y a escribir. Sí, en infantil se ha hecho un correcto trabajo con esa conciencia fonológica, ¿no? Se pueden hacer lecturas compartidas en casa. Puedes leer el cuento, o el típico cuento de antes de irte a dormir, se lo lees tú, o durante la tarde puedes hacer una lectura compartida en la que podáis dramatizar lo que estáis leyendo, o resolver, ir leyendo palabras sueltas. Esas lecturas ayudan mucho a ese acercamiento de una manera divertida, de una manera lúdica a la lectura, ¿no? Entonces, este es un estudio de Silvia de Fior que explica muy bien cómo enseñar a leer y a escribir. Y aquí tenemos una infografía de Julián Palazón, que hizo sobre un estudio del 2022 del desarrollo de la conciencia fonológica y la complejidad de las tareas diversas, las distintas tareas que se pueden realizar para desarrollar la conciencia fonológica, de reconocer, integrar, segmentar, omitir palabras, sílabas, letras, todo desde la fonología, desde el conocimiento de los sonidos de la lengua, ¿no? Que hay que introducir las letras, por supuesto, que tienes que conocer la correspondencia entre la letra y el sonido, pero en infantil tenemos que trabajar especialmente los sonidos. Y Ana, seguro que se han quedado con muchas ganas de más, así que si nos das alguna idea para poder profundizar en el tema. Claro que sí. Bueno, las dos somos muy buscadoras de conocimiento, entonces os hemos proporcionado aquí 3 libros de neuroeducación. Tenemos muchísimos más en casa, pero nos queríamos abrumar. Hemos decidido estos 3 porque las 3 personas son aragonesas, entonces, bueno, siempre hay que tirar un poquito a la tierra. El primero es el de Colar Elizondo, Neuroeducación y Diseño Universal para el Aprendizaje, que yo lo veo más enfocado a educación primaria. Está muy bien la parte teórica, pero la parte práctica viene con actividades y ejemplos muy buenos para llevar el día a día en tu aula. El último libro es de Martín Pinos, que también colabora con la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, con Corazón y Cerebro, que explica muy bien todo lo que es la neuroeducación, y ha escrito un último libro de atención con un montón de actividades, también para realizar en primaria, y algunas se pueden infantil. Y el libro del medio es mi libro, Neuroeducación en el aula y en casa, que sería más bien para el primer ciclo, segundo ciclo de infantil y hasta segundo de primaria algunas de las actividades. Pero a Camino y a mí nos gustan mucho los cuentos, a mí me gusta mucho leerles cuentos, y para que los alumnos entiendan el cerebro, para mí mi favorito es Los 4 cerebros de Arantxa, que refleja el cerebro a través de los diferentes animales, el cocodrilo, que es el cerebro más primitivo, cuando tengo hambre, cuando tengo sed, cuando estoy cansado, la ratita, que es Rati, es el cerebro más emocional, cómo voy sintiendo las emociones, el monito, que es Data, esa memoria operativa, y por último Bali, las funciones ejecutivas que ponen orden en ese cerebro. Entonces todos los cerebros tienen que funcionar a la vez sincronizadamente, y les pone un montón de ejemplos súper prácticos para que los alumnos lo entiendan. Yo lo he trabajado y la verdad es que lo entienden muy bien. Similares a Alicia y el cerebro maravilloso, que también les hace comprender muy bien cómo funciona el cerebro. Y ya si quiero profundizar mucho en el tema y me encanta el cerebro, pues ya para primaria el cerebro humano de Santiago Ramón y Cajal, que sobre todo incluye 2 temas que a mí me gustan mucho. Incluye 2 páginas sobre el sueño, pero también incluye el Alzheimer, cuando esa memoria falla, ¿qué pasa? Y me parece muy bien que los
los alumnos ya lo sepan desde educación primaria. Luego, como todos somos muy buscadores de conocimiento y ahora Internet está al día, pues os hemos puesto 2 blogs. El blog de Julián Palazón, Dificultades específicas del aprendizaje, y Escuela con Cerebro, que nos gusta a Camino y a mí un montón porque tiene diferentes investigaciones científicas y siempre están muy actualizados. De Instagram, sobre todo, recomendamos seguir a Plan for Learning, que va subiendo muchas cosas relacionadas sobre neuroeducación, muchos estudios. También ha hecho un libro maravilloso, Cerebro, Infancia y Juego, que explica cómo funciona el cerebro a través de todos los juegos de mesa. Luego la cátedra Neuroedu, que nosotras hemos asistido a congresos y también tienen Instagram y también van dando píldoras neuroeducativas. Y el podcast de Rafa Guerrero, que ha subido podcast de apego, de funciones ejecutivas, y nosotras también hemos hecho hace poco un podcast de funciones ejecutivas con el podcast de la asociación que se llama En Familia. Y luego, si al finalizar la conferencia queréis comprar mi libro, pues fuera está a la venta. Y bueno, también si queréis profundizar mucho sobre el tema y os habéis quedado con muchas ganas, pues os invitamos a nuestro supercurso de neuroeducación en el aula del 6 al 23 de noviembre, lunes y jueves, de 5:30 a 8:30, donde vamos a trabajar la parte teórica, pero también un montón de actividades prácticas. Que no tengo tiempo para ir, no os preocupéis, se puede seguir en streaming desde mi casa. Así que todos son facilidades de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía. Y por último, muchas gracias. Ahí están nuestros Instagram, Las Aventuras de la Profe y Camino Fel. Gracias por venir un viernes por la tarde a escucharnos. Y no sé si ahora habrá alguna pregunta. Bueno, pues agradecer mucho. Hola. Hola. ¿La función ejecutiva se puede trabajar en adultos también? Por supuesto. Claro que podemos trabajarla. Todo lo que trabaje esté relacionado con... Es como llevar el cerebro al gimnasio, pues sería algo parecido, ¿no? Si trabajas la memoria, si trabajas la flexibilidad cognitiva, la planificación, todas esas funciones las puedes trabajar perfectamente. Con estas actividades que te hemos propuesto o con muchas otras que puedes encontrar en libros especializados, por supuesto que se puede trabajar. Cuanto más trabajes el cerebro, menos va a perder facultades, claro. Todo esto hablando de cerebros sanos, ¿eh? ¿Y si es paciente neurológico? Eso tiene que tratarlo con el especialista. Pero sí que hay rehabilitación neurológica, claro. Sí. Ya, gracias. Bueno, yo soy madre, no me dedico a la educación. Quería saber o que hablarais alguna pincelada o alguna pista de pues los niños que no son normotípicos y los niños con altas capacidades, porque quiero decir que pues en muchas cosas pues tienen algunas diferencias tanto de aprendizaje como unas particularidades muy definidas. Entonces, si podíais dar alguna pincelada. Pues esos niños, sobre todo, para mí son los niños más curiosos. Yo he tenido en clase, bueno, en infantil no se diagnostican en primaria, pero siempre he tenido niños de altas capacidades y son los niños siempre que más entusiasmados han estado por el proyecto, más ganas han tenido de aprender. Yo a un niño le pude contar El cerebro humano, ese libro que he puesto que he dicho que era más para primaria. Él estaba entusiasmadísimo con ese libro y lo tuvimos que leer poco a poco. Son niños que además en preguntas cuando les haces lo de por qué el mar es azul, te hacen unas respuestas de lo más maravilloso posible. Esos niños sobre todo necesitan fomentar muchísimo la curiosidad, que ya la tienen de por sí, pero muchísimo más. ¿Algo más? ¿No? Pues muchísimas gracias por venir y nos vemos en la próxima. Gracias. Juntos construimos un mundo con más oportunidades para las personas, para conseguir una sociedad más inclusiva y sostenible. Fundación Ibercaja. Juntos hacemos más.